Adelante, grabando. Listo. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos el día de hoy a otro webinar el segundo webinar de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente en nuestro ciclo de las tardes de simulación en tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a ver las recomendaciones para realizar la simulación virtual. Tenemos el gusto de presentar a nuestros tres grandes ponentes de talla internacional. En primer lugar, la doctora Marcia Corbeto. Ella es médico anestesióloga egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora del Centro de Simulación y Laboratorio de Cirugía Experimental de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es la presidenta actual de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, magíster en investigación en ciencias de la ponencia Universidad Católica de Chile, vicepresidenta de SOCISIM, la Sociedad Chilena de Simulación Clínica, editora en jefe de la revista latinoamericana de Simulación Clínica, fellow de Simulación Clínica en la Universidad Duke en Estados Unidos. Ahí mismo realizó un fellow en anestesia regional y es profesora asociada del Departamento de Anestesiología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En segundo lugar, y desde México, damos la bienvenida a la doctora Elena Ríos Barriento. La doctora Elena Ríos Barriento es médico cirujana en la Universidad Tecnológica de Monterrey, especialista en medicina forense en el Instituto Politécnico Nacional de México, directora nacional de simulación clínica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey, instructora en simulación clínica y en el Hospital Virtual de Valdecilla, en el Center for Medical Simulation, profesora de diversas cátedras y lleva más de 10 años de experiencia en la simulación clínica. Y por último, desde Colombia, el doctor Diego Andrés, que es un médico cirujano especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, fellow en simulación clínica y fellow en investigación educativa, doctorado en educación, director del Centro de Simulación Clínica Vital Care de Armenia, Colombia. En la actualidad, el doctor es vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica, la SIC. Damos la bienvenida a nuestros tres grandes ponentes. Vamos a dar un par de recomendaciones. En primer lugar, les pedimos que por favor todos apaguen el micrófono para no intervenir las ponencias de nuestros grandes expositores del día de hoy. Y por favor, todas las preguntas que se quiera realizar, se las puede realizar por vía del chat a través de Zoom. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Le doy la palabra a Juan Ignacio para que continúe con el webinar. Bienvenidos. Gracias, Pablo. Bueno, con motivo de hacer un poco más interactivo este encuentro, primero que nada, bueno, bienvenidos y gracias a los ponentes. Van a surgir al principio de cada una de las ponencias una pregunta disparadora de cada uno de los expositores que será sometida a votación. Ahí ustedes a través de este mismo canal, a través del Zoom, van a poder votar lo que mejor les parezca. Y luego, durante cada una de las ponencias, vamos a pasar un link a través del chat. Ese link los va a llevar a un mural donde ustedes pueden ir haciendo las preguntas y volcar todas las curiosidades que tengan acerca de lo que se está hablando en ese momento. Al finalizar las tres ponencias, vamos a hacer un reconte de todas esas preguntas y tratar de abordarlas todas. Ahora Iván nos va a mostrar un poco de qué se trata esto de los murales, donde vamos a volcar las preguntas y curiosidades y comentarios. Gracias a todos. Gracias, Juan Ignacio. Saludo a todos los participantes de este webinar de FLASIC. Yo les voy a compartir mi pantalla para mostrarles en qué consiste el mural. ¿Se ve bien ahí?
¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Este es un mural el cual yo voy a compartir por cada una de las ponencias de los expositores, donde la audiencia puede colocar con 2 clics en la pantalla, se va a generar un post. Este post ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran, cualquier pregunta que va a ir mostrando, ¿no es cierto?, la interacción que ustedes vayan generando con el expositor. Y una vez que se concluya la presentación, vamos a recuperar estos posts y los exponentes van a ir respondiendo algunas preguntas que aparezcan de esta interacción. Así que eso principalmente, es súper sencillo, el link va a quedar colgado en el chat, ustedes lo pinchan y van a entrar a este mural, el que quiera obviamente participar, y puede ir haciendo los posts que deseen o los comentarios que ustedes deseen. Con doble clic ya generan un post donde pueden escribir. Yo ahora voy a dejar el post de la primera exposición, que es de la doctora, si no me equivoco, Elena Ríos, ¿cierto? Para que va a quedar colgado en el chat. Así que yo lo envío enseguida. Juan Ignacio, te doy la palabra. Muchas gracias, Juan Ignacio. Damos la palabra a la doctora Marcia Corbeto, que quería emitir algunas palabras antes de iniciar esta gran tarde de simulación. Bienvenidos todos y pues, doctora, muchas gracias por su participación y bienvenida. Muchas gracias. Voy a hacer un breve saludo cortito desde mi puesto de presidenta. Agradecer de verdad a la Comisión de Educación en Línea. De verdad que más o menos siempre digo un poco lo mismo. Todos tenemos nuestro trabajo clínico, la mayoría de nosotros somos líderes en nuestros centros de simulación, tenemos nuestro trabajo familiar y más encima tenemos que hacer esto que de alguna forma es una pasión que todos nosotros compartimos. Y yo les agradezco a las personas que trabajan por la federación. Les agradezco de todo corazón porque creo que estas son las cosas que nos permiten crecer, que nos permiten que algún día simulación de verdad sea una ciencia y que nos permiten que como Latinoamérica podamos avanzar y crecer. Así que de verdad que les doy las gracias por todo este trabajo invertido, por cada uno de los que asisten y que quieren mejorar, compartir ideas. Si todos estamos juntos vamos a poder llegar mucho más lejos. Así que muchas gracias y sigamos trabajando juntos. Perfecto, doctora, muchas gracias por sus palabras. Vamos a iniciar con la doctora Elena Ríos. Por favor, si nos puede compartir su pantalla. Recuerden, por favor, apagar todos los micrófonos. Cualquier pregunta lo hacemos vía chat. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, Federico y todo el equipo de la comisión. Y comparto con Marcia pues esta emoción y este sentimiento de que todos nos une esta pasión por hacer esto que hacemos y que nos organizamos, nos damos el tiempo de esto, todos, de compartir, porque ahorita vamos a ver con la riqueza de los chats y de los comentarios que ustedes van a postear, que la verdad es que aquí todos compartimos lo que sabemos y esa es la riqueza de estos foros. Entonces, pues muchísimas gracias. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí lo ven? Sí, ¿verdad? Espero por ahí que me digan. Bueno, es que a mí mi tecnología me ha fallado en estos 3 días, entonces hago changuitos, como decimos aquí en México, y ruego a Dios porque no se me, se me vaya la red. Bueno, yo voy a compartirles brevemente algunos términos. Este es el inicio de esta presentación. Después mis colegas van a hablar también de otras experiencias. Y pues la verdad es que creemos bien importante de establecer o tener más bien claro algunos términos que a veces usamos como iguales, no sé si les ha pasado, o a veces homologamos o pensamos que un término es igual que el otro y la verdad es que estamos diciendo algo erróneo. Entonces, en la distribución de estos subtemas, a mí me tocó esta parte de clarificar un poquito esta terminología para hablar todos el mismo idioma. Y al final voy a compartirles muy, muy brevemente, porque después me va a apoyar en esta parte Diego, una experiencia que tuvimos multipaís y pues es una experiencia muy bonita de simulación sincrónica en línea. Entonces, bueno,
¿Qué es educación a distancia? Primeramente, bueno, no sé si alguien iba a poner por ahí mi pregunta, Fede o Iván, o Sí, esa ahí voy a parte, poner ¿la pongo ahora la votación? como me digan. Muy bien, vamos con la pregunta entonces. Ok. ¿Dejo de compartir o tú me indicas, Fede? No es necesario que dejes de compartir, Ah, Elena. Ya se ve perfecto. tu pregunta. Muy bien, Ahí está la pregunta. excelente. Ok, bueno, entonces voy a continuar y ustedes tienen, según entiendo, todo el tiempo de mi exposición para responder ahí con su voto. Vamos aclarando conceptos. Primeramente, educación a distancia. Esto es un término enorme. Vamos a tener ahorita aquí unos términos que son muy, muy grandes y otros que son muy específicos. Educación a distancia, colegas, es un término muy, muy grande en cuanto a sus aplicaciones, sus herramientas y va mucho más allá de pensar que solamente es educación en línea o educación sincrónica, ¿ok? Esto va de cosas tan simples y tan históricas como la Gaceta de Boston, que pues inició con esto en el siglo XVIII y hablaba de que mediante la Gaceta o incluso mediante correspondencia se podía educar. Entonces, eso es educación a distancia, aunque nos suene pues un poco loco en estos tiempos que pensamos que todo lo de educación a distancia es online o a través de satélite, ¿no? Entonces, es un ejemplo de algo que a veces pensamos erróneamente. Tendemos a dar como igual educación a distancia que educación online, mientras que esto solo es un tipo, ¿ok? A ver, mi tecnología creo que está fallando porque no puedo avanzar. O no sé si fue por la pregunta, Fede. A ver, En la parte, A ver, voy otra vez. Ok, muy bien. Educación digital, colegas, es otro término grandotote, pero ojo, porque pues bueno, son las dos variables o las dos variantes de la educación. Una es la digital, que es una modalidad, así como tenemos la presencial, bueno, tenemos la digital y ahí vienen otros subtipos más que vamos a ver. Y bueno, esta educación digital favorece la flexibilidad en el qué, el cómo, el cuándo y el dónde el estudiante o el aprendiz tiene este entorno de enseñanza. Y ahí les pongo concursivas el de mejorar las experiencias porque no siempre es así desafortunadamente con la educación digital y lo hemos vivido en esta pandemia irrepetibles veces. No sé si a ustedes les pasa, pero tenemos alumnos que continuamente se quejan de la educación digital, ¿no? Y no como concepto, sino de algunas variantes que vamos a ver más adelante. Algunas de las ventajas de la educación digital, bueno, es que obviamente responde al nuevo perfil del alumno, como sabemos, pues por estas edades o por los grupos de edad de los estudiantes que manejamos la mayoría de nosotros, son nativos digitales, o sea, ellos nacieron con el Internet y no hay cosa que no tengan ellos en su casa casi casi que no quieran tener con un touch, ¿no? Entonces, son nativos digitales y esto les viene maravilloso. Integra tecnologías de vanguardia y estrategias didácticas que se supone que deben de hacer una mejor experiencia de aprendizaje y ahí volvemos a la cursiva en el se supone porque desgraciadamente no siempre se logra una mejor experiencia a través de la digitalización. Permite también mejorar los modelos de hacer la educación internacional o vaya, supera los límites geográficos para educar y algunas de sus desventajas es que no puede o es muy complicado certificar la práctica procedimental, recordando que certificar es dar por cierto una competencia y pues dar el 100% de seguridad que lo hace. Entonces, a veces, si no es que siempre, esto no es posible. Puede llegar a despersonalizar. Algunos ejemplos son los MOOCs, que ustedes sabrán son estos cursos masivos online, donde hay un tutor o un profesor por 1000 o 2000 alumnos, entonces se vuelve muy complicada esta retroalimentación o esta tutoría uno a uno, en fin. Puede llegar a ser tediosa. Algunos alumnos en algunas encuestas de estudios dicen que les cansa, les harta, les fastidia estar siempre en modalidad digital y depende pues de la tecnología porque entonces esto hace que no sea 100% universal. O sea, hay lugares en los que no hay una buena red o no hay un recurso tecnológico para poder llevar a cabo una educación digital. El entorno online, otro concepto grandote que tenemos que repasar. Bueno, este sí es más que obvio, requiere conectividad de Internet 100%, no cabe duda ahí en este concepto. Son entornos en los que los profesores y los aprendices, bueno, participan de manera digitalizada, haciendo uso intensivo de las facilidades propias de la red. Obviamente requiere de una conectividad, no hay de otra, es sincrónica y es remota. Y aquí una acotación repasando los conceptos anteriores. Educación online no es igual que educación a distancia. Es un tipo. Eso hay que tenerlo siempre muy, muy claro. Y hay dos ejemplos muy personales. Son mis dos criaturas en su educación online, en sus entornos online de enseñanza, sincrónicas y remotas. Eso nada más para que vayamos ahí organizando los términos.
Arriba está mi hija grande en primero de preparatoria y abajo mi hija chiquita en primero de primaria. Tiene su libro, está teniendo un entorno físico, pero también a través de un medio digital, tiene su enseñanza online. Un entorno virtual, otro término grandote, y aquí vamos a empezar a hablar ya de simulación propiamente, son entornos creados, acordémonos siempre de ese concepto o de ese verbo. Son cuestiones que se crean, se van a diseñar y se llevan a cabo. Es una existencia aparente, claro, en base a un hecho real, como lo es en la simulación, muy usual en el ámbito de las tecnologías y de la educación, pero sin embargo, bueno, hay otros entornos virtuales. No sé de aquí quiénes sean de la generación del Tamagotchi o si este juguetito fue universal, pero bueno, era una mascota virtual que te decía en qué momento tenías que alimentarlo, en qué momento tenías que apagarlo, etcétera, ¿no? Y era una mascota que te avisaba y te daba retroalimentación de las cosas que tú le ibas haciendo. Una biblioteca virtual, obviamente, es aquella que alberga obras en modelo, pues, o en modalidad digitalizada y todo el mundo tiene acceso o quien suscriba una licencia para tal biblioteca, etcétera. Aprendizaje inmersivo, colegas, es otro gran concepto. Esta es una, bueno, de nuestras, está en nuestra genética en el Tecnológico de Monterrey, la institución a la que represento. Cualquier experiencia de aprendizaje que permita aplicar y desarrollar conocimientos y competencias en entornos vivenciales, activos y flexibles. Y ojo con lo vivencial, porque puede ser presencial, un ambiente inmersivo o puede no serlo, puede ser un ambiente digitalizado. Entonces aquí nada más es para que tengamos en cuenta estos conceptos. Hay quienes hasta el día de hoy creen que un aprendizaje inmersivo es 100% algo virtualizado o algo más bien digitalizado o una educación con realidad aumentada, etcétera. Y vamos viendo aquí en los conceptos que no es así. Aula virtual, pues es un aula, es un entorno digital de enseñanza, depende obviamente de tecnologías y de recursos, a veces infraestructurales también. No tiene límites físicos, el alumno vuelve a este modelo flexible de poder estar teniendo su educación en cualquier lugar, en cualquier momento y hasta en el cómo, porque él puede decir, bueno, yo quiero estos materiales de descarga, quiero estos videos, a lo mejor verlos primero en la clase o a lo mejor los veo después de la clase, etcétera. Entonces, pues es esta interacción entre profesor y alumnos, digamos de manera remota, sincrónica o asincrónica. Algunos recursos para enriquecer una aula virtual, bueno, son videos, videoconferencias, clases al momento, descarga de material, como ya les decía, videos, ligas, artículos, presentaciones, etcétera. Telemedicina, esto es algo más bien de atención, pero nada más quería tenerlo como contexto de lo que sigue. Es la impartición, como saben, de servicios de atención clínica de manera remota, cuando ahí la distancia es el problema o es el factor crítico, llevado a cabo por profesionales de la salud, utilizando obviamente tecnologías de información. También es usada para la educación, la formación continua y actividades también de investigación. Y esto nos lleva también a la siguiente diapositiva, que es telesimulación. Que por ahí es la pregunta, digo, ahí está la respuesta, espero le voy a dar clic muy rápido para que no la vean, pero bueno, se trata de esto, es una simulación con acompañamiento remoto y sincrónico en actividades pues de simulación. Algunos ejemplos o los más usuales, digamos, son procedimientos clínicos guiados, procedimientos o técnicas quirúrgicas, laparoscópicas, procedimientos un poquito invasivos, etcétera. Aquí las características o digamos la suma de factores es que es simulación, más una especialidad en esa competencia, más la transmisión mediante tecnologías o TICs, ¿no? Sería poco probable pensar que es una enseñanza por telesimulación de la laparoscopía y le estuviera dando, pues no sé, un oftalmólogo, un geriatra, ¿verdad? Entonces, sí se tiene que tener esa combinación de la expertise. Telepresencia es esta proyección bidimensional donde se va a recrear la dinámica de un curso. Acuérdese de lo de recrear o crear, porque estamos hablando de virtual. Virtual es siempre un entorno que se va a diseñar, a crear para llevar a cabo una actividad de enseñanza. Igual que en la telesalud o en la telemedicina, bueno, aquí el factor crítico es que la geografía a veces imposibilita o dificulta esta enseñanza. El Avatar, que es un proyecto que el TEC de Monterrey tiene y otras universidades ya también lo están haciendo, es una modalidad igual de telepresencia, pero de forma asincrónica. Y es donde está un paciente en un holograma o en una proyección bidimensional con ciertos síntomas que va a estar siendo consultado por un estudiante. Algunos de los recursos o los 4 pilares, vamos a llamarlo así, o esferas, ahí siendo muy gráficos en la diapositiva, de cómo construir un entorno virtual, son estos 4. Bueno, los recursos tecnológicos definitivamente requerimos un hardware, ya sea una computadora, ya sea el simulador propiamente, el robot,
o ya sea un trainer muy específico, también ocupamos una red o alguna conexión, plataformas o licencias. Sabemos que ahora, pues ahorita es lo de moda. Administración de contenidos académicos, que eso, bueno, vendría en este apartado de la expertise o del experto que va a llevar a cabo esa enseñanza o esa práctica. Aplicaciones y herramientas, bueno, las propias simulaciones, el material multimedia que podamos colgar en algún foro, videoconferencias, etcétera. Hablando del factor de tiempo, o este pilar es importante porque este nos define si será sincrónico o sincrónica nuestra actividad con los estudiantes, y los objetivos que, como sabemos, pues pueden ser formativos o sumativos. Claro que en simulación lo que más hacemos es formativo, más que sumativo. Un entorno simulado, y ahí lo ponemos con mayúscula, profes y colegas, porque volvemos a este término de recrear, y aquí es donde puede entrar un poquito la polémica en los conceptos, porque realmente cualquier entorno simulado sería virtual desde el punto de vista de terminología. Finalmente, un entorno simulado es algo que se diseña y se va a crear y va a recrear pues una actividad o una situación clínica real, ¿verdad? Claro que aquí, como sabemos, es un ambiente controlado, libre de riesgos, que te permite parar, te permite proseguir, te permite practicar repetidas veces, etcétera. El debriefing y la retroalimentación, como sabemos, bueno, todos los que estamos en este foro lo sabemos, esta es la esencia de la simulación. Sin un buen debriefing, pues la simulación sería algo muy técnico, no tendría tanto sentido hacerlo. Y bueno, va a permitir al docente interactuar con los alumnos en esta charla amena, donde se hace este autoanálisis, donde se sacan estas perlas, como le decimos acá en mi escuela, que el alumno se va a llevar para repasar y para ver qué pasó bien, qué pasó mal, qué habría que mejorar, etcétera. Otras formas de retroalimentar o de calificar, si es que vamos a utilizar estos entornos para fines sumativos o de evaluación, pues pueden ser checklist, rúbricas, algunos otros instrumentos, etcétera. Sin embargo, aquí, pues como pueden saberlo, no es nada difícil de pensar que esto pudiera ser en línea, ¿verdad? O a distancia. Sincrónico o asincrónico, pues ahí a lo mejor la doctora Marcia nos va a decir más adelante qué opina, qué opinarían ustedes. Hay quien dice que no es lo mismo, no es la misma sensación hacerlo ahorita que hacerlo una hora después. Hay quien dice que no es lo mismo hacerlo presencial que hacerlo de manera digitalizada, pero bueno, vayamos viendo estos entornos y vayamos viendo qué se obtiene de consecuencias de estos debriefings virtuales o online, sería el término correcto. Una experiencia, se las platico así muy breve en los 2 minutos que me quedan, siendo muy justo con el tiempo. En el TEC de Monterrey, en estos meses, empezamos a hacer un estudio entre Colombia, Ecuador y México, nuestras universidades ahí, y centros de simulación, en la que empezamos a hacer simulaciones desde casa. O sea, literalmente nos llevábamos el monitor a la casa de alguien del equipo. Los alumnos estaban en sus casas, porque obviamente pues, cerramos universidades en México a partir de marzo. Todos están en sus casas, excepto los alumnos mayores de ciencias clínicas y los de posgrado en nuestra universidad. Y pues el simulador estaba en el centro de simulación, lo maquillábamos si se hacía necesario o le poníamos cierto moulage. Teníamos a un aliado, que son nuestros pasantes de medicina, que eran la voz. En fin, montábamos todo el escenario como ustedes ya seguramente lo hacen. Y manejábamos todo realmente de manera remota, sincrónica y en línea, ¿no? Entonces los alumnos nos decían que fue muy rico porque estaban ya acostumbrados ese mes y medio que llevaban de clases a estar solamente sentados, escuchando Zooms, escuchando pues pláticas o viendo presentaciones muy planas sin acción. Ya querían volver a sentir estas emociones de estar haciendo o estar realizando una simulación, a pesar de que estaban a través de pantalla. La verdad es que, digo, y tenemos videos, no los voy a presentar ahorita, pero se les veía la gotita de sudor en la frente. Volvían a sentir esa adrenalina de estar haciendo simulación, de escuchar el monitor, de ver los signos deteriorarse, etcétera. Entonces, y al final, bueno, se cerraba con un debriefing también a través de la plataforma Zoom, en la que los alumnos seguían la misma dinámica que siguen de manera tradicional en nuestro centro de simulación. Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy rica. Ya más adelante el doctor Diego les va a decir los resultados y un poquito más va a ahondar en este estudio que hicimos, pero fue muy interesante. Entonces, ese es un ejemplo de simulación. Oh, acuérdense, esta cuestión del término virtual es lo que a lo mejor ahorita los tiene un poquito, como decimos acá, sacados de onda, pero finalmente todos estos entornos son virtuales. Entonces, esto que hicimos sería más bien la combinación de sincrónico en línea, ¿ok? Y remoto, obviamente, porque estaba cada quien pues desde su hogar o desde su centro o de manera remota.
Entonces, creo que eso es todo. Mi correo creo que no lo puse en la última diapositiva, ahí me falló, pero bueno, se los podemos pasar por ahí. Cualquier duda o comentario que tengan, siempre estoy a sus órdenes. Y pues bueno, me encantó haber compartido esto con ustedes. Espero haya sido de utilidad y haya marcado un poquito de introducción a lo que van a compartir mis siguientes colegas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Elena, por tu excelente ponencia. Gracias por compartir todos tus conocimientos y experiencias. Pues realmente una charla bastante provechosa. Te queremos pedir que leas el resultado de la encuesta que hicimos a nuestros participantes. Por favor, Fede, si es que nos puedes ayudar. Perfecto, ahí están los resultados. No sé si nos puedes ayudar, Elena, leyendo los resultados de lo que preguntamos, ¿qué es la telesimulación? Claro, pues espero que no hayan hecho ahí, como decimos en México, chapuza y no hayan visto la respuesta porque venía en uno de mis conceptos que les compartí, pero efectivamente, digo, la mayoría lo obtuvo bien. Telesimulación es la simulación con acompañamiento remoto y sincrónico. Acuérdense, es que esto era lo importante de compartirles esto. A veces están un poquito cruzados los cables cuando hacemos combinaciones de conceptos. Entonces, lo platicábamos cuando organizamos esta conferencia, la doctora Marcia, Diego y una servidora, y decíamos cómo a veces, aunque tenemos experiencia en simulación, a veces nos cuesta llevar el lenguaje adecuado y a veces confundimos remoto, asincrónico, online, a distancia. Entonces era muy importante un poquito esta clarificación y pues sí vemos que a veces algunos colegas caen en algún concepto equivocado. Puede ser un automatismo, el decirlo erróneamente, puede ser que lo hayamos leído en una fuente que no, pues a lo mejor no era la correcta, etcétera, pero efectivamente la respuesta era la certera, simulación con acompañamiento remoto y sincrónico. Simulación asincrónica digitalizada, pues realmente de lo que se trata es estar en el momento, entonces no es asincrónico, es como la telemedicina, no están diagnosticando al paciente en otro momento, sino es ahí al momento con el ultrasonido, con lo que sea. Simulada a distancia sincrónica, ahí hay como que tampoco sería la correcta porque pues de lo que se trata es este punto del tiempo, o sea, es el recurso de la sincronía para llevarla a cabo. Y simulación con telepresencia, pues a lo mejor se quedaría mocha o se quedaría inconclusa la respuesta porque la telepresencia es un tipo de simulación también, con este holograma que veíamos. Entonces, a lo mejor sería la correcta si le agregáramos la cuestión sincrónica y remota, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi explicación de las respuestas. Muchas Pablito, gracias. gracias. Por compartir todos tus conocimientos y damos la palabra, por favor, doctora Marcia Corbeto, si puede continuar con este webinar. Bienvenida y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Voy a compartir mi pantalla. Y gracias, Elena, por la presentación. Me encantó, se me aclararon muchos conceptos. Yo también a veces he estado medio enredada con estos conceptos nuevos. Y de hecho le tuve que preguntar a Elena bien para ponerle el título a mi presentación. Y la idea es contarles un poco de cómo en mi centro de simulación tuvimos que implementar algunos programas de simulación a distancia con feedback asincrónico, ¿ya? Más que nada como ocurrió con la pandemia. ¿Se ve bien la presentación, cierto? ¿Sí? Perfecto, Ya. doctor. Para ponernos un poco en contexto, como qué debemos tener para poder hacer un curso de habilidades prácticas. Específicamente, cuando me refiero a habilidades prácticas, voy a hablar de habilidades procedurales hoy día, ¿ya? Habilidades motoras, se le dice en alguna otra parte, como poner una vía venosa, por ejemplo. Primero, tenemos que tener una infraestructura. Tenemos que tener la mayoría de las veces un centro de simulación, o sea, un simulador y los materiales necesarios, por ejemplo, para hacer la punción venosa. Segundo lugar, tenemos que tener un programa de entrenamiento. O sea, nosotros no nos sirve de nada tener un hermoso centro de simulación con muchos recursos, con lindos simuladores, si no tenemos un programa para los alumnos. Y cuando me refiero a validado, no siempre hacemos programas validados, yo lo sé, pero la idea es que apuntemos, ojalá, a no hacer demostraciones, porque ¿qué sentido tiene pararme adelante como profesora y demostrarle a los alumnos cómo se hace la vía venosa? Para eso les mando un video.
Entonces la idea es que los alumnos tengan oportunidad de practicar y ojalá yo tenga la oportunidad de evaluarlos y de ver que ellos aprenden, con alguna pauta, que hay un montón de pautas en la literatura y ahí ingeniármela para que lograr llegar lo más allá posible con las habilidades de los alumnos. Y por último, una red de instructores. El alumno no aprende solo, el alumno no puede ir a simular solo. Y el hecho de dar feedback, la práctica deliberada del experto, nos ha permitido demostrar que se acortan curvas de aprendizaje. No necesitamos 10.000 horas, como dijo Erickson, para ser expertos, sino que podemos aprender mucho más rápido con el feedback, que la mayoría de veces hasta ahora lo hemos hecho directo en el centro de simulación. Entonces, con estos 3 pilares de entrenamiento, como que yo podría generar una simulación en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Es esto posible? ¿Cómo consigo estos 3 pilares para, como magia, generar un entrenamiento de simulación y estar, así como Uber, que acá en Chile se usa mucho Uber, y me imagino que en los países de ustedes siempre esté disponible esta posibilidad de entrenar? ¿Será posible? Doctora Marcia, un favor, vamos a colocar la pregunta. Recuerde colocar la pregunta para que nos respondan los participantes durante su charla. Muchas gracias. Se nos olvidó la pregunta. Iván, perfecto. Listo, por favor, los participantes contestar. Muchas gracias, doctora. Podemos seguir. ¿Prosigo? Sí, por favor. Hoy me pasa, ahí sí. Entonces, en este contexto, como pensando y pensando, aquí en esta diapositiva aparece como aprendizaje tradicional 1.0 una lecture, cuando está delante el docente, lo clásico que hemos hecho por años. Y muy rápidamente apareció este aprendizaje e-learning 2.0. Ahí yo puse Coursera, que es una plataforma que se utiliza mucho en mi universidad, que mi universidad está suscrita a esta plataforma, donde se hacen millones de cursos en línea. Uno se mete y hay diplomados, incluso magísteres en línea, de todo tipo, de lo que uno quiere aprender. Sin embargo, nosotros queremos ir más allá que solo el conocimiento y queremos enseñarles al alumno a ir al tercer nivel en la pirámide de Miller. Y con esto pensamos en cómo realizar un aprendizaje 3.0. Esto quiere decir, con lo que dice ahí en el dibujo el tercer dibujo de la derecha, necesitamos hacer cursos al propio ritmo de los alumnos. Los alumnos necesitan, como esto que contó Elena, como los alumnos actuales necesitan ir aprendiendo al ritmo de ellos. Y necesitamos darle herramientas y feedback de expertos. Y necesitamos tener esta red de instructores. Entonces, ¿de qué forma vamos a hacer este aprendizaje 3.0? Para eso les quiero mostrar esta publicación. Esta publicación es del grupo de cirugía de mi universidad, que partieron con esta idea hace algunos años. Ellos postularon a un fondo de SAGES, que es una institución americana, un fondo que les permitió realizar este proyecto que se llama The Mito Project. A ese momento en la cirugía laparoscópica, la telesimulación había fallado, porque ellos intentaban, por ejemplo, enseñar una cirugía bariátrica muy compleja, desde Japón, por ejemplo, a otros países, y habían diferencias de horario, se caía internet y no podían realizar la cirugía en el otro lado, y la telesimulación en sí, en ese momento estaba como media en descrédito. En este momento, estos cirujanos de mi centro de simulación, que son muy inteligentes, realizaron este trabajo donde compararon, ahí aparecen 25 alumnos residentes de cirugía de primer año, en un grupo control que iba a entrenar al centro de simulación y recibían feedback directo de su instructor, como lo hemos hecho por años, comparado contra 30 residentes de primer año que iban y entrenaban solos en el centro de simulación. O sea, el pilar 1 está en el centro de simulación, pero el pilar 3, el instructor, está en su oficina y les da feedback a través de una plataforma, feedback remoto y feedback asincrónico, a través de esta aplicación que se llamó LAP. También muy inteligente, la aplicación muy bonita. Y los midieron con una escala global, que es más o menos de 0 a 30 puntos. Este es el grupo control y este es el grupo LAP. Ya los expliqué, preentrenamiento y postentrenamiento. Se ve la flechita cuando yo señalo, ¿cierto?
¿Alguien me ayuda? ¿Se ve Sí, esa sí se flecha? ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Como pueden ver, preentrenamiento, estas son medianas y rango intercuartil de los puntajes, mejoraron mucho postentrenamiento y no hubo diferencia entre el feedback directo del instructor versus el feedback a distancia a través de la plataforma. Feedback, de nuevo, repito, a distancia y asincrónico. Sorpresa para mí, porque obviamente me cuesta creer que esto sea así y por eso enfoqué la pregunta de esa forma. Y en el tiempo también ocurrió más o menos lo mismo que en el puntaje. Esto se publicó recién el año pasado, una evidencia bien fresquita, y con eso yo dije, bueno, tenemos que avanzar con esta idea. Esto fue justo un poquito pre-pandemia. Nosotros ya estábamos un poco con, no sé si supieron, con un fuerte remesón social en nuestro país, que partió justo a fines del año pasado. Por lo tanto, en mi hospital, que queda justo en la zona céntrica de Santiago, ya era difícil que los alumnos fueran a entrenar. Por lo tanto, ahí dijimos, bueno, hagamos cursos en pregrado. Llevemos esto a nuestros alumnos de pregrado y realizamos 3 cursos en pregrado de medicina, de paracentesis, de toracocentesis y de sutura. De hecho, el entrenamiento de sutura, que es en un cuadrito, que fome que no lo traje, en un cuadrito de este porte, con una aguja, un porta y una pinza, se los mandábamos por Correos de Chile, que es una empresa como FedEx o HDL, a sus domicilios. Los alumnos entrenaban la sutura en su casa a través de una plataforma. La plataforma les entrega todo el material instruccional, cómo tienen que hacerlo, videos, clases teóricas, y el 95% de nuestros alumnos finalizó el entrenamiento con un alto nivel de aceptación, también por parte de los alumnos, como también de parte de los tutores que les daban feedback de nuevo, a distancia y asincrónico. Con esto, posteriormente con esto, se decidió hacer el primer proyecto de investigación, la primera pregunta de investigación, que la acabamos de terminar de desarrollar, y esto aún es solo un abstract que se envió al Congreso Americano de Simulación, que es en enero. Yo lo acabo de enviar, aún no sé si lo aceptaron o no, y se realizó una comparación en una pregunta muy parecida a la que yo les hice recién, si sería una simulación con feedback a distancia versus el feedback tradicional que hemos hecho por años en el centro de simulación, en toracocentesis y en paracentesis, ¿cuál sería mejor que el otro? Los 60 alumnos de tercer año de medicina se randomizaron a 2 grupos. La mitad fue grupo control, feedback presencial en el centro de simulación, y la mitad feedback a distancia asincrónico. Esto asincrónico significa que nosotros los docentes entramos a la plataforma y dentro de 24 o 48 horas le tenemos que entregar al alumno su feedback. ¿Y qué pasó? Sorpresa de nuevo. Pueden ver acá en la primera parte, la tabla es un poco compleja. Por ejemplo, para toracocentesis, el porcentaje de alumnos que lograron un puntaje en la escala global mayor de 21, que es el puntaje que nosotros aprobamos a nuestros alumnos para, o les damos el check para aprobar el curso, un 80% de los alumnos del grupo de feedback a distancia aprobó, versus un 43% del grupo control. O sea, incluso, que esto ya es como una locura lo que voy a decir, el grupo que se le dio feedback a través de la plataforma fue mejor que el feedback directo. Yo de verdad creo que esto hay que seguir investigando. Acá no todas las comparaciones fueron estadísticamente significativas. Por ejemplo, la mediana del puntaje en paracentesis no hubo diferencia. Sin embargo, en las otras sí hubo diferencia en favor del grupo feedback a distancia. Y nos encontramos con un momento súper importante en la educación desde mi perspectiva. Porque, ¿por qué pasó esto? Probablemente las teorías que tenemos es que los alumnos actuales están muy motivados con la tecnología. Probablemente los alumnos que lo hicieron a través de la plataforma cumplieron mejor su entrenamiento. Y segundo, que yo les voy a explicar ahora más adelante cómo funciona, ellos se graban desde su celular. Ellos ponen su celular y se graban. Y eso probablemente es como cuando uno se toma una selfie, que ¡ay, salí media fea la primera! Hoy salí media fea la segunda, al final me tomo 100 selfies y elijo la más linda. Y en eso de las 100 selfies, entreno más. Entonces, al parecer, los alumnos, al grabar más de una vez su video para subirlo, se daban la oportunidad de entrenar más y de hacer mejor el procedimiento.
¿Qué pasó con el coronavirus? Justo estábamos en esto de la crisis social en Chile, nos pega el segundo golpe, coronavirus, distanciamiento social, cuarentena en la comuna de Santiago y cuarentena prácticamente en todo Chile. Con esto ocurrió que desde nuestra jefatura de la universidad nos pidieron primero un entrenamiento de vía aérea. Y yo dije, imposible, el centro de simulación está cerrado, no podemos hacer entrenamiento de vía aérea, no tenemos cabezas de intubación en las casas de las personas. Y ahí pensando, al pasar una semana y dijimos, ya, hagámoslo. Diseñamos 4 cursos. 3 de estos 4 cursos que están a mano derecha, el uso de los elementos de protección personal, el manejo inicial de la insuficiencia respiratoria de los pacientes con uso de cánula de alto flujo, enseñamos a hacer una cánula de alto flujo casera, posteriormente la intubación del paciente, el manejo de la vía aérea, y por último la pronación del paciente en la UCI, en la posición prono. Estos 4 cursos se subieron en la plataforma. 3 de estos 4 cursos, los alumnos o participantes, porque eran personal de salud de todo Chile, todas las personas de salud podían acceder gratis a estos cursos, simulaban in situ. Incluso algunos simulaban en su casa, por ejemplo, se llevaban los elementos de protección personal y en su casa hacían el ponerse y sacarse los elementos. Se inscribieron en la primera pasada 1.300 alumnos, impresionante. De verdad que me llamaban de educación continua y me decían, tenemos más participantes, hemos tenido un alto nivel de satisfacción de los alumnos, un alto nivel de satisfacción de los tutores, y ahí dijimos, bueno, hay que postular a fondos porque en verdad ya la cosa crecía y había que sostener este proyecto gratuito, y logramos conseguir un fondo de la ACCID, que es una agencia del gobierno del Ministerio de Exterior de Chile, y se dieron 400 matrículas gratis para otros países de Latinoamérica. Se partió especialmente con países de Sudamérica y ahora estamos abriendo 400 más para Centroamérica. Aquí quiero resaltar algo súper importante y agradecer a la Sociedad Chilena de Simulación, porque esto que yo dije que era una locura, la SOCHISIM se las puso con la idea del proyecto que provenía de mi universidad, de la Universidad Católica, y abrieron las puertas de 21 centros de simulación a lo largo de todo Chile, de forma gratuita, solo la sala para que el alumno entrenara con una cabeza de intubación y los insumos. De esa forma, les voy a mostrar ahora algo de los resultados, se pudieron entrenar todos estos participantes. Un poquitito más de cómo funciona. Los estudiantes entrenan, y como yo les conté, todo el material instruccional está en la plataforma y ellos se graban con su propio celular. La aplicación también sirve en el celular. El alumno sube su video. Bueno, no sé, se supone que tienen que hacer un video, pero hacen probablemente más de uno. Y después los expertos a través de la plataforma le dan feedback remoto asincrónico, dentro de 48 horas. Esa era la regla que yo les puse a los instructores arbitrariamente, intentando seguir un poco las teorías de educación de que tengan tiempo para reflexionar, pero tampoco demorando una semana, cosa de que la habilidad ya vaya decayendo. Difícil decidir el momento, pero lo decidí de forma arbitraria 48 horas. Y después el estudiante revisa el feedback del instructor. Para esto les voy a mostrar un pequeño video, dura 1 minuto. Esta es como la cara de la plataforma. Ahí pueden ver muchos cursos que hemos subido. Ahí está el de manejo de vía aérea, por ejemplo. Yo entro, la plataforma se llama See-One-Do-One, y acá sale de qué se trata el curso. Hay un video de bienvenida, los objetivos del curso están ahí, y 8 etapas. Si se fijan, las primeras etapas son más teóricas, y las últimas 2 etapas son prácticas, donde ellos miran un video de lo que tienen que hacer y después practican y hacen su propio video. Aquí yo entro como instructora al manejo de vía aérea a distancia, por ejemplo, tengo varios cursos ahí que tengo pendientes evaluaciones, por ejemplo, entro en mis evaluaciones, como pueden ver la plataforma funciona muy bien, y pongo evaluar un alumno. No es la idea que miremos al alumno, así que lo voy a pasar rápido esa parte, pero veo su video y acá le puedo dar feedback por audio, por texto, por dibujo, y esa otra pantallita verde que es, puedo subir videos de errores típicos. Por ejemplo, la intubación siempre palanquean, y tenemos videos especiales de explicar de qué tienen que traccionar.
Todo el feedback queda aquí a mano derecha y también tienen una evaluación que ellos también tienen acceso, que es un checklist en este caso, y al final de la evaluación yo apruebo o repruebo al alumno. Si lo apruebo, el alumno recibe su certificado, si lo repruebo, el alumno tiene que volver a practicar. Para terminar, les quiero mostrar algo breve. Esto fue cuando mandamos algunos resultados para una publicación. Habían terminado en ese momento de los 1.300, habían terminado 778 alumnos, habíamos evaluado 1.148 videos y habíamos dado 1.686 feedbacks. La edad promedio, entre 30 y 50 años, fue la edad más frecuente de nuestros participantes, la mayoría mujeres, 60% versus 40 hombres, y médicos, enfermeras y kinesiólogos, que son, en otros países se llaman physical therapists, en Chile se llama kinesiólogo, espero se entienda. Y aquí está a lo largo de Chile el porcentaje de nuestros participantes. Como pueden ver, la región metropolitana, que es la capital, está en el centro. Sin embargo, en la región de Biobío, Concepción, que es una zona que también tiene mucha población en nuestro país, pero logramos llegar a todo Chile. De hecho, a la zona más austral compramos una cabeza de intubación que fue a Porvenir, Puerto Natales y me falta otra, 3 ciudades. Bueno, se paseó por 3 ciudades la cabeza en la parte más austral de Chile. Pero todos los otros centros abrieron sus puertas de reclutados por la Sociedad Chilena de Anestesia, así que aprovecho de dar las, perdón, la Sociedad Chilena de Simulación, SOCHISIM, aprovecho de dar las gracias a toda la directiva que de verdad se la jugó y a todas las personas que abrieron sus centros a lo largo del país. Y por último, una choreza, así como, por ejemplo, esto fue el número de intentos para lo cual, o el número de prácticas que los alumnos tenían que hacer para poder pasar. Y como pueden ver, el retiro de los elementos de protección personal fue de 1 práctica a 4 prácticas. La mayoría de las veces los alumnos se demoraban más de una vez en hacerlo. Y uno piensa, esto es muy fácil, retirarse la pechera, sacarse los guantes. Pero la verdad es que nos dábamos cuenta, y esto es altamente relevante desde el punto de vista clínico y del contagio del coronavirus. Para terminar, que no sé si me estoy alargando, algunas recomendaciones. Pienso que tenemos siempre que acotarnos a programas validados y a la evidencia. Sin embargo, con lo que nos ha ocurrido hoy, tenemos que adaptarnos a las necesidades de lo que está ocurriendo. Y probablemente tenemos que adaptarnos a nuestra realidad local. Si yo tengo centro de simulación, lo hago de esta forma. Si yo no tengo centro de simulación, me los tengo que ingeniar de esta otra. Así que yo de verdad que los quiero estimular a que ustedes piensen en su realidad y se las ingenien para que puedan hacer las cosas. Todo es posible. Pensar en el modelo de entrenamiento. ¿Dónde va a entrenar el alumno? ¿En el centro de simulación o va a entrenar in situ? ¿Puedo mandarle el delantal o puede él conseguirse el delantal solito en su trabajo? Después pensar en el feedback. ¿Le voy a dar el feedback directo yo en el centro de simulación o le voy a dar el feedback a distancia? ¿Le voy a dar el feedback sincrónico en el momento? ¿Me voy a conectar con Zoom al momento que el alumno está entrenando? ¿Es posible? ¿O me voy a conectar después, como yo les contaba, dentro de 24 o 48 horas en un video que él me mande? Yo creo que esas 3 cosas hay que pensarlas y cada uno de ustedes puede hacer esto en su lugar de trabajo siendo ingenioso. Ahora, ¿son equivalentes estas 2 formas de entrenamiento en cuanto al aprendizaje? Yo creo que esta es una gran pregunta. Y por último, que he estado pensando en esta idea que también es más loca, ¿podremos aplicar este modelo de entrenamiento a habilidades no técnicas? ¿Podremos entrenar habilidades no técnicas dando feedback asincrónico o cambiando un poco el debriefing clásico que hemos hecho por años? Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. Excelente ponencia. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas al chat. ¿Serías tan gentil, Iván, de compartirnos las respuestas de la encuesta que hicimos para que, por favor, Marcia, nos ayudes con la lectura de los resultados? Bueno, era un poco pensando en la misma pregunta que hice recién, que si podemos comparar el feedback directo que le hemos dado a los alumnos por años en el centro de simulación con un feedback a distancia, que podría ser sincrónico, o sea, a tiempo real, o asincrónico en 1 o 2 días después, la evidencia inicial, muy inicial, demuestra que esto es posible y que podrían ser comparables. Y como muchos de ustedes pusieron, ambos feedback podrían ser igual de buenos.
Yo creo que la evidencia debe seguir haciendo, o las ideas deben seguir continuando, no sé, siendo cuestionadas y viendo para, estos son habilidades motoras, es más fácil, y tenemos que seguir viendo si esto efectivamente puede ser comparable o no. Sin embargo, creo que la pandemia nos impulsó, nos empujó un poco a hacer estas ideas más diferentes, y yo creo que hay que adaptarse, o sea, muchas veces la evidencia es importante, pero también tenemos que llevarlo a nuestro momento actual. Muchas gracias, Marcia. Le agradecemos por su brillante exposición. Y por último, tenemos la exposición del doctor Andrés Díaz. Por favor, desde Colombia, nos ayudas compartiendo, por favor, Andrés, tu presentación. Previo a eso, Iván, por favor, si podemos colocar la pregunta también, para que Andrés, hasta que se vaya preparando en su charla. Muchas gracias. Bienvenido, Andrés. Muy amable por estar el día de hoy con nosotros. Te colocamos la pregunta en este momento y estamos pendientes a tu charla. Pablo, Bien, mientras gracias, tanto, Pablo, y gracias perdón, a la... Andrés. Sí, Perdón, hola. Diego, discúlpame. Mientras tanto, les voy recordando a todos los participantes que vayan volcando las preguntas en el mural, no en el chat. Gracias. Ok, pues gracias a todos por la invitación y un honor poder participar en una mesa de trabajo con Marcia, con Elena, dos mujeres que saben tantísimo de simulación. Y bueno, la posibilidad de compartir un poco nuestra experiencia y un poquito de fundamentación teórica, que me gusta bastante la teoría que está detrás de lo que nosotros hacemos. Entonces, pues mi idea es compartirles un poco de eso y nada, sorprendido con el trabajo de Marcia, gigantesco, me encanta. Me encanta que se mueva el conocimiento. Digamos que yo no soy muy amigo de los dogmas, pienso que todo está por testearlo, testearlo, testearlo hasta que lleguemos al mejor escenario, al mejor conocimiento posible, ¿no? Solo así logramos avanzar. Muy bien, la pandemia, a todos nos ha afectado la pandemia, absolutamente a todos. Y pasamos de estar en el centro de simulación a estar así solitos, en la distancia, detrás de un computador, con todas las otras personas por allá, escuchando, con las cámaras apagadas, haciendo que no sabemos. Y entonces la educación que hemos venido haciendo ha cambiado bastante. La UNESCO dice que tal vez cambió para siempre. Es posible, digamos que todavía esto no ha terminado, pero sí que las crisis generan movilizaciones y esas movilizaciones en el mundo de la educación son muy, muy interesantes. Entonces nos tuvimos que mover, ¿no? Y tratamos de hacer las cosas un poco más entretenidas, por decirlo de alguna manera, para buscar motivación. Así que ese va a ser uno de los primeros conceptos que quiero ir dejando, ¿no? La motivación para aprender. Si la gente no tiene motivación, aprender es muy complejo. Y recordemos la andragogía, ¿no? El adulto aprende lo que quiere. Y nosotros estamos en posgrado, algunos están en pregrado, yo hago algunas cosas o hacía algunas cosas en pregrado, ahorita solo me voy a dedicar al posgrado. Pero algo que ha sido muy claro es que la motivación dentro del diseño de lo que hacemos es fundamental. O sea que tenemos que pensar en eso y cómo lograr mejorar la motivación en los estudiantes, la motivación hacia aprender. Y en esto la gamificación o poner juegos serios dentro de nuestros procesos formativos parece que tiene bastante utilidad. Por ejemplo, aquí una herramienta como Kahoot, que sí que la hemos venido implementando. Y claro, cuando se da este paso a la pandemia, cierran universidades, cierran centros de simulación, pues comenzamos a hacer con los chicos conferencias en línea. Al comienzo parecían interesantes, pero luego se veían bastante desmotivados. Y es lo que estamos viendo hoy en todo el mundo, la desmotivación que están teniendo los estudiantes ante la educación en línea. Es que estar todo el día frente a un computador es muy difícil. Es muy cansado estar sentado todo el tiempo. ¿Cómo planeamos los descansos? Hay que hacer más descansos, etcétera. ¿Cómo implicamos estos juegos serios en nuestras enseñanzas? Entonces comenzamos a hacer clases interactivas y a comienzo de año, a comienzo de pandemia, hacíamos
esta reflexión en una carta al editor de nuestra revista de simulación clínica, que aprovecho. El número 2 de este año ya salió, así que está muy bueno. Les recomiendo que pasen y lo revisen y lo compartan. Y entonces nosotros tratábamos de evaluar en estudiantes de pregrado de medicina cómo se sentían con las charlas virtuales que ya estaban haciendo los profesores que nunca habían utilizado tecnologías, ahora estaban dando charlas en línea, y cómo se sentían, y veíamos cómo se sentían más mal con las conferencias planas en línea, conferencias magistrales, versus incorporar nuevas cosas como esta gamificación o estos juegos dentro de las actividades formativas. Sin embargo, eso, a pesar de que, claro, se veía mucho mejor, tiene debilidades, porque les hace falta la simulación clínica. La gente que ya estaba en simulación clínica presencial, pues echa mucho de menos esta simulación. Y además la dependencia del Internet en una región de recursos, de ingresos medios y bajos, donde mucha gente no tiene acceso al Internet, o a un Internet por lo menos de calidad, es bastante problemático. Nosotros tratamos de testear todo lo que hacemos. Recojo algunas de las palabras de Marcia ahorita, de analizar nuestras necesidades. Nosotros utilizamos el modelo ADI para el diseño instruccional, así que hacemos análisis de necesidades, diseñamos, desarrollamos ese plan de formación, lo implementamos y sí que lo estamos evaluando dentro de un ciclo continuo, como los ciclos de mejora continua, como el PHVA, etcétera. Entonces, nosotros teníamos necesidades porque nosotros formamos en posgrado y en educación médica continuada. Así que por allá a comienzos de enero, nosotros teníamos necesidades en cómo vamos a hacer, a enseñar a las personas a atender pacientes críticamente enfermos. Pues bueno, yo soy intensivista, así que es en lo que más me dedico. Cómo utilizar los equipos de protección personal, cómo utilizar esas nuevas cajas que estábamos utilizando a comienzos de año, que ya han demostrado ser peligrosas algunas, cómo utilizarlas. Entonces eso teníamos que incluirlo. También teníamos en cuenta algo que es la carga cognitiva, y como dijo Marcia ahorita, ponerse los equipos de protección personal y retirárselos no es cualquier cosa. Y es de mucho riesgo. Aquí en este trabajo pues logramos demostrar eso. Y lo hicimos con simulación, o sea que es otra oportunidad de la simulación, pero era otra necesidad. Y los factores humanos, las habilidades no técnicas. Para nosotros las habilidades no técnicas son algo fundamental. Eso es de algo que está recientemente publicado en nuestra revista, de factores humanos para protegernos durante esta pandemia. Así que esas eran nuestras necesidades de formación. Nosotros tenemos un concepto de simulación clínica estructurada, lo que incluye unos objetivos claros de aprendizaje, unas representaciones congruentes con los escenarios de práctica clínica, un debriefing estructurado y una evaluación. Nosotros sí que hacemos evaluación. Así que con estos conceptos que manejamos y siguiendo ese principio ADI, nosotros diseñamos la manera de hacer simulación sobre algo que ya se ha hecho hace una década, pero que, digamos, no estaba tan utilizado, y con estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues comenzamos a hacer simulaciones. Pero, claro, basándonos en este concepto de mantener rigurosidad, pues teníamos un director del escenario de simulación, teníamos un confederado, que es una persona que tiene formación en simulación, teníamos pacientes estandarizados que tiene formación clínica, pero también tiene formación actoral, y pues nuestros participantes. Así que con esto comenzamos nosotros a hacer las simulaciones y fuimos aprendiendo. Eso fue pues a comienzo del año, finales de enero. Y nos fuimos encontrando que se necesitaban muchas cosas para que eso fuera eficiente, para que pudiera lograr los objetivos que nosotros queríamos, que finalmente era que los estudiantes aprendieran, pero que desarrollaran también habilidades. Y en esto, este framework del enganche cognitivo es muy importante. Así que motivación, primero, y enganche cognitivo. Ese enganche cognitivo puede ser de 4 formas: pasivo, activo, constructivo e interactivo. Uno quisiera que estuvieran en los últimos 2, constructivo e interactivo, donde los participantes reflexionen, comparen conceptos, hagan preguntas, y en el interactivo, que es el que discute, argumenta, lidera, interactúa con sus pares. Entonces, este enganche cognitivo lo vimos importante y fuimos buscando potenciarlo.
Con estas ideas fue que desarrollamos este estudio que ya Elena les presentó. Es un estudio mixto de antes y después, o sea, cualitativo y cuantitativo, porque claro, es una interesante opción en tiempos de pandemia o mucho más allá, posiblemente utilizar la simulación clínica en línea en tiempo real, pero bueno, ¿y si funciona? O sea, ¿de verdad funciona? Porque claro, podemos tener motivación a hacer cosas, pero que nosotros estemos motivados y que nos guste y nos parezca bonito no quiere decir que funcione. Entonces hicimos un estudio que fue multicéntrico en Colombia, México y Ecuador. En Ecuador la Pontificia Universidad, la Universidad Católica del Ecuador, en México el Tecnológico de Monterrey y en Colombia el VitalCare, que es nuestro centro de simulación, y obtuvimos 106 participantes. El ingreso era voluntario, más o menos igual hombres y mujeres. Y el nivel académico iban desde cuarto año de medicina hasta residentes de anestesia. La gran mayoría pues fueron estudiantes de pregrado. Hicimos en total 14 sesiones con 25 horas de simulación sincrónica en línea. Y estos son los tiempos, fíjense que utilizamos todo lo que se hace en una simulación presencial. Eso queríamos, llevar la simulación presencial en línea. Entonces hacíamos el briefing, hacíamos el caso, hacíamos el debriefing, ahí se generaba el aprendizaje, luego volvíamos a hacer otro caso, por eso es de antes y después, y más o menos pues estos son los tiempos. Y de aquí importante esto, el índice debriefing simulación no es 2:1 como lo hemos conocido en la simulación práctica, presencial, perdón, es 1.3. O sea que necesitamos más tiempo por la cuestión de la conectividad, por los turnos en la voz, etcétera, etcétera. ¿Qué queríamos nosotros evaluar? Queríamos evaluar el performance de los estudiantes en el diagnóstico, el tratamiento del COVID-19 en emergencias y quirófanos, y el donning y doffing de los equipos de protección personal, quitarlos y ponerlos, y de habilidades no técnicas, la conciencia situacional y la comunicación. Y fíjense ustedes que lo que vemos aquí es un gran cambio y hubo diferencia estadísticamente significativa en todos. Otra cosa que queríamos evaluar es que desarrollamos un inventario con una escala tipo Likert, un inventario de percepción de ese aprendizaje y desarrollo de habilidades. Y se fijan ustedes, azul y amarillo, pues a la gran mayoría, lo que quiere decir que estaban en el rango de acuerdo. ¿Y en qué iba ese rango de acuerdo? Con que se pudieran enganchar fácil a la simulación, que lo percibieran como realista, o sea, que percibieran realismo. Y uno dice, ¿cómo percibieron realismo? Fue otra de las cosas que para nosotros fue sorpresa. Que se pudiera entrenar habilidades no técnicas y que fuera una actividad de aprendizaje activo, porque fomentamos los aprendizajes activos. Fíjense ustedes que la gran mayoría fueron, en el enganche cognitivo, fueron interactivos y había relación. Había mucha relación entre ese aprendizaje y lograr esta cosa, lograr que se engancharan, lograr que lo percibieran como real. Y el último punto que evaluábamos era que ellos nos evaluaran. Ya los evaluamos a ellos. Ahora ellos evalúennos a nosotros porque hacíamos debriefing estructurado. Para eso utilizamos la escala DASH, que es una escala validada que va de 1 a 7 puntos. Eso es del Center for Medical Simulation. Y fíjense ustedes que el puntaje que dieron del debriefing fue bastante alto. Que para nosotros, pues, obviamente nos alegró mucho que hubiéramos logrado hacer un buen debriefing. La parte cualitativa, hacíamos análisis de contenido y hacíamos un poco análisis temático con un software que es el Atlas Team y le encontrábamos las fortalezas y las debilidades. Y en fortalezas, fíjense ustedes que las 3 primeras son que había realismo, o sea, lo percibían como real, se estresaban, que había interacción en tiempo real entre pares, que era una práctica social y que les permitía integrar teoría y práctica. Y entre las debilidades tenemos los problemas de la intermitencia en la comunicación, porque claro, los canales de comunicación se saturan, la dependencia de la velocidad del internet y que no hay posibilidad de entrenar habilidades motoras. Entonces, eso digamos que era una deficiencia bastante grande, o es una deficiencia bastante grande de este tipo de simulación. Si nosotros recordamos, esta es una teoría que es del cerebro triuno, y así que nosotros tenemos necesidades, y aquí vemos de abajo hacia arriba la evolución de
nuestro cerebro. Entonces, en el cerebro reptiliano primitivo, pues hay algunas necesidades: sueño, atención, hambre, sed. Luego, en límbico, la motivación, las emociones, el estrés. Y en el humano, que sería la neocorteza, el lenguaje, el razonamiento, la memoria operativa, etcétera, etcétera. Entonces, de esto nosotros tenemos que cuidarlo durante esta simulación. O sea, funciona, pero ¿por qué? Porque hay que cuidar ciertas cosas que se necesitan para aprender y desarrollar habilidades. Y entre esto están las emociones. Uno tiene que, en el debriefing, manejarlas bastante bien, igual que lo haría en un debriefing convencional, ¿no? Aquí pues lo remito a el modelo circunflejo de las emociones y dónde queremos tener nosotros a nuestros estudiantes, porque eso hay que lograr motivación y enganche cognitivo para que funcione bastante bien. Y el debriefing puede hacerse, pero aquí también pueden resultar conflictos, como pueden resultar los conflictos en la simulación presencial. Es un debriefing, entonces eso tenemos que tenerlo nosotros muy en cuenta. ¿Y en qué estamos ahora? Pues estamos en hacer simulaciones complejas de cuidados intensivos, donde integramos varios simuladores, utilizando ventilación mecánica, monitoría hemodinámica avanzada, imágenes diagnósticas, como ultrasonido, etc. Y estamos haciendo esa evaluación, pero se necesita también práctica. Ya vimos que se encontró que hay necesidad de desarrollar otras habilidades y que hay que desarrollarlas en el centro de simulación y que tenemos que ver cómo no las llevamos en estos tiempos todavía de distanciamiento y cómo utilizamos la protección. Para terminar, mis mensajes para llevar, 5 mensajes. Esta simulación en línea, en tiempo real, permite enseñar, permite aprender, permite desarrollar habilidades no técnicas, nos permite evaluarlos y que nos evalúen a nosotros. Permite reflexionar, pero necesita motivación y enganche cognitivo y necesita complementarse con la simulación presencial. Y bueno, pues muchas gracias a todos por la atención que me han prestado y espero pues les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Diego Andrés, de excelente ponencia. Les recuerdo a todos, por favor, que se les acaba de enviar al chat la dirección para la encuesta de satisfacción. Nos va a ayudar mucho a mejorar nuestro desempeño en los webinars y posterior a que ustedes llenen estas encuestas, pues les va a llegar su constancia. Le doy el paso a Juan Ignacio, por favor, para que nos ayudes con la parte del mural. Muchas gracias a todos. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. La verdad que estuvo muy interesante y excelente las exposiciones. Hicieron varias preguntas. La verdad es que muchas de ellas se han ido respondiendo a lo largo de las charlas. Para la doctora Ríos, preguntan si la educación a distancia y la simulación pueden reemplazar las actividades presenciales de capacitación. Creo que en parte está respondida, pero doctora Ríos, si quiere mencionar algo. Pues es que, ¿en qué contexto, verdad? Ahí yo contesto con otra pregunta, porque como ya lo decía la doctora Marcia, bueno, hay cosas que se pudieron lograr y con resultados maravillosos. Habrá cosas que todavía habría que perfeccionar muchísimo para poderlo reemplazar por una educación a distancia 100%, pero dependiendo como en todo modelo de enseñanza, ¿qué queremos educar? ¿No? O sea, de nuestro objetivo de aprendizaje o de nuestro objetivo de estudio va a depender qué modalidad vamos a plantear para estas simulaciones. Si pueden ser en formato digitalizado, si pueden tener estos debriefings asincrónicos, como ya lo comentaba la doctora Marcia, si tiene que ser un procedimiento y tiene que ser a fuerza, pues monitoreado, guiado, evaluado de forma presencial 1 a 1. Bueno, habría que ver ahí muy bien cuál es la práctica o cuál es el objetivo, la competencia que se quisiera desarrollar. La verdad es que hay cosas, como ya lo decía yo en mi presentación y creo que todos coincidimos, que idealmente sí se tendrían que hacer en presencialidad, pero bueno, a lo mejor se puede suplir con algunos buenos videos validados por algunos otros colegas y de esta manera suplir ese punto de enseñanza. No sé si más o menos con eso contesté la pregunta, Ignacio. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Muy claro. Para la doctora Marcia hay algunas preguntas.
Bueno, esto creo que lo respondiste a lo largo de la charla, es si los alumnos hacen la práctica en forma remota, si necesitan los simuladores cada uno en su lugar. Eso ya se mencionó, que se enviaban incluso los simuladores a las distintas ciudades, ¿verdad? Ahí quizás, Juan Ignacio, recalcar que alguien me preguntó también lo de paracentesis, va a depender del entrenamiento, por eso tenemos que ser ingeniosos, en el sentido de que si estamos en cuarentena, nadie puede salir de sus casas, hay que buscar las cosas que pudieran entrenar más in situ. Pero si es un simulador pequeño, que de bajo costo, que se puede enviar, también ahí pensarlo, darle una vuelta, porque hay que probablemente adaptarnos a la pandemia. Uh-huh. Bueno, después preguntan si la plataforma es gratuita para poder utilizar en sus clases. Por el momento, cuando justo llegó la pandemia, la plataforma todavía no estaba lista, estábamos trabajándola porque como les conté, el trabajo anterior de cirugía laparoscópica era en una aplicación que se llama LAP, que esa estaba lista, esta otra no estaba lista, entonces como que la lanzamos muy rápido en pandemia y la dejamos abierta para que las personas pudieran practicar, hacer pilotos, la cual todavía está abierta. La plataforma se desarrolló en simulación y estamos en este momento generando toda la parte como, la cara como, todos los colores institucionales y todo recién. O sea, recién la universidad como que la está probando como parte de la universidad. Estamos como en una fase de pilotaje, así que el que la quiera usar y mirar se puede, pero probablemente cuando ya esté lista, la universidad va a exigirnos que cobremos algún fee por su uso, pero por el momento se puede usar. Y de hecho, como la estamos valorizando, la idea es hacer algo muy masivo, que no sea caro. Habíamos pensado en algo así como $2 por alumno. Uh-huh. La verdad me pareció súper interesante esa plataforma y muy interactiva. En verdad, ahora, lo felicito. más importante, más que la plataforma, porque si se fijan no es algo tan diferente, es las ideas, como ser ingenioso con lo que yo tengo. Alguien que me escuchó en una universidad acá en la UDLA, que di una charla parecida, me dijo, pero yo tengo una plataforma, la puedo usar, ¿se pueden subir los videos? Sí, de hecho lo importante y más valioso es el modelo instruccional. Así es que yo creo que adelante cada uno con su plataforma o su iniciativa para poder lograr lo que necesitamos, que como dijo Elena, es enseñar a nuestros alumnos y finalmente que nuestros pacientes estén mejor. Totalmente. Yo a modo de ejemplo, nosotros estamos utilizando Google Classroom, que es gratuita y es tal como vos lo decís. Preguntan si hay, Marcia, si hay evidencia de que las prácticas aprendidas en telesimulación son igual de eficientes, o la telesimulación es igual de eficiente que la práctica clínica, ¿no? para aprender. Para no equivocarme. Preguntan, ¿hay evidencia que las prácticas aprendidas en telesimulación es igual de eficiente en la práctica clínica? Sí, yo creo que independiente del tipo de simulación, si es telesimulación o no, recién hay poca evidencia que intenta comparar lo que aprende un alumno en su práctica clínica habitual con lo que aprende el alumno en simulación. De hecho, lo que ha intentado la simulación es, una vez que el alumno mejoró en el centro de simulación, ir a probar si es que eso que aprendió lo puede desarrollar igual en la práctica clínica habitual. Y eso se llama transferencia. Vale decir, el alumno aprendió en la simulación a intubar y después yo voy al paciente real y puedo intubar. Eso, para habilidades motoras, ya hay resultados. Para habilidades no técnicas todavía estamos un poquito atrás. Pero comparaciones entre cómo uno aprende en la simulación, o específicamente telesimulación, que es la pregunta, versus con la práctica clínica habitual, es muy difícil porque son eventos que son más bien paralelos. O sea, primero uno entrena acá y después uno entrena acá, o un continuo, por así decirlo. Entonces, más bien lo que ha intentado demostrar la simulación es que lo que yo entrené acá en el centro de simulación se logra transferir acá al paciente real. Y en eso se ha puesto un poco la fuerza. Hay un metaanálisis de habilidades motoras de Wang, que ahí demuestra sondas ureterales, intubación, algunos resultados en cirugía que sí se transfieren bien el entrenamiento simulado al paciente real. Muchas gracias.
Bueno, preguntan si es pedir demasiado trabajo en equipo. Creo que Diego respondió, ellos tuvieron experiencia en lo que es habilidades no técnicas y demás, ¿no? En su trabajo, ¿verdad, Diego? Sí, nosotros nos centramos en dos, que era una que era muy retadora, que era la comunicación, porque nosotros teníamos el miedo de fallar. Pero bueno, pues eso es la investigación. Y si fallamos, pues eso es un dato, ¿cierto? Entonces, la conciencia situacional se logró entrenar y se logró entrenar la comunicación, que fue en lo que nos estábamos fijando. Pero también se entrenó liderazgo y fue posible evaluar el liderazgo. Digamos que eso será para luego sacar otros análisis, pero en lo que nos enfocábamos era en esas dos. O sea que el trabajo en equipo se logra hacer y se logra hacer muy bien. Digamos que lo que más nos dedicamos nosotros es precisamente a factores humanos. Así que se puede hacer. Pero pienso yo que con rigurosidad, ¿no? O sea, hay que ser rigurosos en eso de la formación. Muy bien, gracias. Bueno, y siguiendo con vos, Diego, lo que preguntan es si el estudiante puede crear sus propias maquetas de bajos recursos para su aprendizaje y si esto es válido. Sí, de hecho hicimos algo con esto para reanimación y ellos creaban como su modelo para dar compresiones, porque decíamos, claro, nosotros enseñamos cursos de reanimación, pero desarrollar la habilidad de las compresiones torácicas, ¿cómo lo van a hacer? Entonces algunos lo creaban. Nosotros estamos creando en 3D un modelo para hacer eso, ¿sí? Y enviárselo a los participantes. Pero Bien, yo acá pienso que es válido. Yo pienso que todas las ideas y la innovación que pueda generarse es válida. Luego, válida en el sentido de que es importante, diferente de validado, que eso es otra cuestión, ¿no? Pero digo, válida que hay que hacerla, hay que movilizarla y eso potencia la inventiva también de los estudiantes, ¿no? O de todos nosotros, porque de nosotros también, de todos. Muy bien, gracias. Acá hay una pregunta muy interesante y lo que preguntan es si creen que se conoce de manera adecuada el concepto de carga cognitiva por parte de los docentes en simulación y el uso de la virtualidad. Bueno, pues yo pienso que el concepto de carga cognitiva no es tan conocido. Trabajo con una cirujana que está haciendo también su doctorado en educación y está trabajando su tesis doctoral sobre eso y utilizó maestros de ciencias de la salud, básicamente de medicina. Y lo que lleva, pues, no puedo decir todo lo que encontró en su tesis, pero no se conoce muy bien el concepto de carga cognitiva. Bien. ¿Que los alumnos estén conformes implica que el aprendizaje fue efectivo? No necesariamente. Entonces, tenemos que irnos a Kirkpatrick y entonces hay varios niveles en los que yo tengo que evaluar. Y hay un nuevo modelo de Kirkpatrick que se estrena en el 2016 más o menos, que lo hace el hijo de Kirkpatrick. Y que yo esté satisfecho con algo no quiere decir que haya aprendido. O sea, que yo me haya sentido feliz y puedo decir que esa fue mi satisfacción, no quiere decir que haya aprendido. Quiere decirse que le agradó. Pero eso no es igual a aprendizaje. Para eso hay que hacer vigilancia epistémica. Y en la vigilancia epistémica yo tengo que evaluar qué tan cerca está el estudiante del concepto que yo, o de la habilidad que yo deseo que aprenda o desarrolle, ¿sí? Respectivamente, claro. Y en tal caso, ¿cómo miden los cambios de conducta o actitudinales? Los cambios de conducta, bueno, depende hacia Hablando dónde de Kirkpatrick, ¿no? Ajá. Digamos que el nivel 3, nosotros ya lo evaluamos y evaluamos un poco ver la transferencia, pero lo evaluamos desde la percepción del estudiante de qué logra hacer. Y estamos trabajando desde la perfección del profesor. ¿Sí? Digamos que se necesita una mirada completa para lograr que en realidad se haya logrado esa transferencia a la práctica clínica. En realidad hay muy pocos trabajos de nivel 3, ¿no?
hay algunos pocos en cuidado intensivo para especialistas, en pregrado son muy pocos. En general, en pregrado se evalúa mucho la satisfacción, ¿cierto? Y entonces nos quedamos en uno. Y puede ser que hagamos un test y con ese test yo diga, ah, bueno, aprendió los conceptos, ¿cierto? Sin embargo, una cosa es el saber declarativo y otra cosa es el procedimental y otra cosa es el condicional. Entonces, depende de lo que yo quiera evaluar. Acá hay dos preguntas similares, si tenés alguna experiencia con introducción a la clínica, interrogatorio al paciente, exploración física. Pienso que se refiere un poco al razonamiento clínico, en parte. Sí. Si estamos hablando solo de mi experiencia o de... Es una pregunta que del, te a del vos, pero que estudio. la verdad que estaría bueno que la puedan responder todos. Una experiencia en áreas de introducción a la clínica, entrevista de exploración física, que con simulación, o sea, es que no comprendo muy bien la Entiendo que es en pregunta. el contexto del tema, que es la telesimulación o la... Bueno, en entrevista sí, en razonamiento clínico sí, en exploración física, más allá de el conocimiento declarativo, pues poco más porque digamos que es casi que imposible, digo casi que imposible porque hemos entrenado auscultación de soplos a través de un software, ¿sí? Pero poco más allá de eso. Bien, acá preguntan, ¿qué tipos de gamificaciones estuvieron utilizando? Al comienzo, eso fue al comienzo, digamos, no fue para el estudio, sino fue al comienzo cuando utilizábamos algunos juegos, digamos que hay plataformas en línea que se pueden utilizar y funcionan bastante bien, como puede ser, por ejemplo, el Kahoot. El Kahoot para nosotros se nos volvió rutina. Digamos que esa es una plataforma que permite que hagamos preguntas donde el estudiante contesta desde su móvil o puede contestarlo desde el computador, pero es más interesante desde el móvil. Tiene una música que te va presionando porque cada vez es más rápida, entonces ya se te está acabando el tiempo y mantiene bastante activos a los estudiantes. Entonces, plataformas que son gratuitas en Internet. Bien, y preguntan si el Dash se puede utilizar para evaluar teledebriefing o debriefing online. Lo utilizamos, digamos que es libre utilizar el Dash. Hay cursos de aprendizaje de Dash en línea, pero que esté construido es que hasta ahora estamos haciendo evaluaciones de este proceso de formación en línea. Que yo conozca alguno validado, no. No se puede existir. Que yo no lo conozca no quiere decir que no exista. ¿Sí? Quiere decir que yo no lo conozco. Y aprovecho a hacerte una pregunta respecto a esto. Dijiste que el Dash lo hacían los estudiantes, ¿verdad? Sí, se utilizó la versión corta. Se utilizó la versión corta del estudiante. Digamos que hay dos versiones, la versión larga y la versión corta. Nosotros utilizamos la versión corta. ¿Y esto se hacía en forma anónima? Anónima. Todo fue anónimo. Nosotros no podíamos saber quiénes eran ellos. Muy bien. Creo que estamos con prácticamente todas las preguntas. Pablo. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy. Quiero invitarles al próximo webinar que vamos a realizar el día viernes 9 de octubre. El tema que vamos a ver es experiencias en simulación in situ. A los tres ponentes, pues agradecerles por tan brillantes exposiciones y pues deberíamos tener una hora más de webinar para leerles todas las felicitaciones que han tenido y el agradecimiento de parte de toda Latinoamérica. Muchas gracias por habernos acompañado esta casi hora y media y compartir sus conocimientos con nosotros. Realmente son experiencias que nos estimulan a seguir impulsando la simulación como herramienta de aprendizaje en nuestros sitios de trabajo y para nuestros estudiantes. Recuerden responder la encuesta que les hemos enviado el link para que por medio de esto pueda llegar su constancia. Muchas gracias a todos y pues nos vemos el viernes 9 de octubre con otro gran webinar y con otro grupo de expertos para compartir
pues, sus experiencias y todos sus conocimientos. Muchas gracias y una buena tarde. Chao, muchísimas gracias, un placer. Gracias a todos, saludos, cuídense. No, gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias a todos. Estén muy bien.